El capítulo de hoy es el gobierno de la iglesia. Y obviamente de eso habla el capítulo. Ahora yo les preguntaría, si les pregunto, ¿quién está a cargo de abrir la puerta? ¿Quién está a cargo de los aire acondicionados? ¿Quién está a cargo de dar la palabra? ¿Quién está a cargo de exhortar a uno o a otro? Bueno, eso tiene que ver un poco con el gobierno de la iglesia. Somos un cuerpo, hay cosas más importantes que otras, algunas, todas de esas cosas son importantes y todos somos responsables de llevarlas a cabo, y hay algunas importantes también que Cristo como cabeza ha designado a que otros lleven adelante, como por ejemplo predicar la palabra, que eso corresponde a los pastores principalmente, a los ancianos. Si viene un hermano puede, como hoy, servir en eso. Nuestro hermano nos compartió la confesión de fe y no es pastor, pero Dios ha designado a pastores y maestros a dar la palabra. Cristo como cabeza ha designado a diáconos. Y Cristo como cabeza también ha dado la obligación a la iglesia a adorar a Dios, a dar, a servirnos unos a otros. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia y la pregunta es, ¿quién toma las decisiones importantes? Dice el autor. Como por ejemplo, y está haciendo una ironía, elegir el color de la alfombra de la iglesia o elegir el color de la pared. Aunque usted no lo crea, hay un programa hace mucho que se llamaba así, aunque usted no lo crea, se dividen iglesias por el color de la alfombra. O lo llevan a la votación a la iglesia para ver qué color va a ser la alfombra de la iglesia o qué color vamos a pintar la pared. Se han dividido iglesias y se arma un lío, un desorden por llevar esas cosas que realmente no son importantes a una asamblea. Vamos a ver la separación de poder, o sea, la separación de roles, en otras palabras. Cristo como cabeza única de la iglesia no delega este poder exclusivo a uno u otro, sino que lo divide. Por un lado, le da cierta autoridad a los pastores y a los ancianos, y por otro lado, ese poder, esa autoridad, se lo da también a la iglesia, pero cada uno lo tiene que llevar a cabo en su debido orden, conforme a las Escrituras. La congregación tiene autoridad para elegir y remover, por ejemplo, elegir y remover, poner y sacar, cosa difícil, sacar a un pastor, pero tiene el poder para hacerlo. La congregación, la iglesia, promover y remover ancianos y pastores. Aceptar nuevos miembros, la iglesia tiene la autoridad y el poder. Y también la iglesia además tiene la autoridad y el poder en la disciplina. Aceptar nuevos miembros, pero también expulsar a otros. Los ancianos y la congregación reciben su respectiva autoridad, no uno del otro, sino obviamente de Cristo, de las Escrituras, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a ver primero, por un lado, la responsabilidad y la autoridad de los pastores, y por otro lado, la responsabilidad y la autoridad que tiene la iglesia, los miembros de esta. En primer lugar, la responsabilidad y la autoridad que tienen los ancianos, los oficiales de la iglesia, los pastores. Ellos gobiernan, dice el autor, obviamente por la autoridad delegada de las Escrituras, no por sus conveniencias, no por sus gustos, no por lo que a ellos les parezcan bien y mejor, sino que ellos gobiernan por la autoridad delegada de las Escrituras. Dice el autor, la extensión o jurisdicción de su autoridad se limita a los asuntos espirituales de la iglesia. Los ancianos, el autor siempre dice anciano, pero vamos a decir pastores o pastor, aunque creemos en la pluralidad de pastores, oramos por
hombres que se han llamado al ministerio, pero eso aparte. Los pastores no tienen autoridad para gobernar los asuntos privados de cada persona. Eso por un lado. Tienen la autoridad para aconsejar, para exhortar, para corregir, pero no para meterse en su vida privada. Es bueno saber de la vida privada de cada uno, especialmente de sus dificultades, de sus pecados, de sus luchas, pero los pastores no tienen la autoridad para decirte, tenés que hacer esto, y si no lo haces es pecado, si no lo haces te expulso de la iglesia. No, sí tienen la autoridad para aconsejarte, pero no para manejarte la vida en otras palabras. No tienen lugar para gestionar esos asuntos privados de la congregación. Al igual, dice el autor, que el empleador no tiene la autoridad para decirle al empleado qué tiene que hacer con su tiempo libre. Te puedo recomendar, no te acuestes temprano, no te acuestes tarde porque mañana tenés que venir a trabajar. Obviamente el empleador le puede sugerir eso al empleado, pero va a estar en el empleado si se queda hasta las 5 de la mañana y entra a las 6, tomando, viendo tele o lo que sea. Pero bueno, los pastores los mismos. Tienen la posibilidad y la responsabilidad de guiarlos, de aconsejarlos, pero no son responsables, obviamente, primero de su vida privada, ni tampoco de meterse en las decisiones de ellos. Ellos van a dar cuenta. El pastor corrige, ayuda, aconseja, pero ellos deciden y van a dar cuenta de sus decisiones. Los ancianos tienen la responsabilidad, sí, de velar, principalmente por la vida espiritual de la congregación, y tienen obviamente la obligación de dirigir a la iglesia, generalmente. ¿No es cierto? Los ancianos no deben enseñorearse de la iglesia, 1 Pedro 5:3, vamos a buscarlo, que es un texto conocido, 1 Pedro 5:3, lo encontré primero. Dice, no lo tenía marcado, hablando de los pastores, no como enseñorándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey, de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, el pastor no debe ser el señor de la grey, no es el dueño de tu vida. Sí aconseja, sí exhorta, pero no es el dueño de tu vida, no lo hace enseñorándose de la congregación. Ahora, dice el autor, del mismo modo que los padres no pueden desprenderse de su responsabilidad de dirigir a sus hijos, poniendo a sus hijos a cargo, los pastores no son libres de poner a la congregación a cargo. Sin duda, dice el autor, los padres sabios y cariñosos escuchan las preocupaciones y deseos de sus hijos. Lo mismo los pastores. Del mismo modo, los pastores deben escuchar las preocupaciones de la congregación y es sabio, dice el autor, llevar las decisiones no doctrinales y prácticas tales como lo hemos hecho nosotros también, una mudanza, ¿no es cierto? La economía de la iglesia, la finanza, es sabio llevarla a la congregación por motivo de oración, informarle a la congregación sobre estos temas y orar por eso y tomar una decisión como congregación respecto a estos y ciertos temas. Por ejemplo, si nos mudamos o no, aunque el pastor, digamos, es el que ve más allá y vela por nuestras almas y tiene una visión que a lo mejor nosotros no vemos, ¿no es cierto? Una visión de abrir otra obra, una visión de mudarnos a un lugar más grande y que quizá nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa. Es sabio llevarlo a la congregación para que oren y para que también, llegado el momento, si es necesario, votar o no. Eso depende también de cada iglesia y cada pastor, si lo quiere llevar a votación. Miren, votamos si nos mudamos o no. Esto es lo que está ingresando en la cuenta de la iglesia. Esto es lo que podemos pagar. Estos son los miembros que tenemos.
el objetivo es crecer con la membresía, evangelizar, etcétera, etcétera. Y se puede llevar a votación o no. Pero no es algo que sí o sí se debe llevar a votación y demás. Al final, dice el autor, Dios exige a los pastores una mayor responsabilidad, ya que le has dado la responsabilidad y la autoridad de enseñar y gobernar a la casa de Dios. Si bien la responsabilidad es primeramente de los pastores en guiar a la iglesia en todos los aspectos, hay cosas que la iglesia participa. Por ejemplo, si nos mudamos o no, en cuanto a las ofrendas, están informados y pueden participar en cuanto a estas cosas. Ahora vemos la responsabilidad de los miembros. Dios ordena a los miembros de las iglesias, y esto está en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, no hay duda que esto es lo que más cuesta para muchos. Todos decimos, sí, este versículo lo conocemos, hay que obedecer a vuestros pastores, ellos velan por nuestras almas, ellos se preparan para predicar la palabra. Seguramente nadie tiene nada que decir aquí en nuestro pastor, pero cuando va a corregirte, cuando toca tu matrimonio, cuando quedas expuesto, no sé si le pasó, pero bueno, yo estoy bastante con Ale. Siempre le dan la tecla. Lástima que está él, pero no es una evaluación, pero siempre le dan la tecla. Gloria a Dios. Termina pasando lo que dice. Con tal o cual hermano, cuando nos juntamos a hablar, cuando nos juntamos a orar, gloria a Dios. Dejando eso de lado. ¿Oran por su pastor? Entre paréntesis. ¿Cuánto ora por su pastor? ¿Cuánto dedica tiempo por orar por su pastor? Por allí varios predicadores dicen que todas las flechas apuntan a la familia de él. Aparte de que Satanás quiere destruir la iglesia, todas las flechas apuntan a su familia, a su esposa, a sus hijas, a él. Pero el autor dice, y estamos de acuerdo, que hay una mentalidad creciente de muchos miembros en la iglesia con una actitud de autosuficiencia. Al parecer, un número de cristianos siente que su vida espiritual es algo que no le incumbe a nadie más. A nadie más. Ellos parecen pensar que los pastores no tienen que entrometerse en sus vidas, dándoles consejos o corrección espiritual. Yo puedo solo. Y sabemos que no es así en la iglesia del Señor. Somos un cuerpo y el Señor ha puesto a pastores, maestros para que guíen, que aconsejen, que corrijan. Una cosa es que los ancianos deban rendir cuentas a los miembros de la iglesia y que también está bien, los pastores deben rendir cuentas porque son parte, aunque son pastores, son parte del cuerpo con otro rol. Pero otra muy diferente es que los miembros, y escuchen bien esto, pongan sus opiniones, independientemente sus opiniones respecto a la vida de la iglesia, por encima del liderazgo de esta. Esto no se trata, hermanos, de qué me gusta más a mí o qué no me gusta. O qué, como hablamos de la alfombra o la pintura, o no, para mí mejora hacer el campamento el 10 o el 12, o la reunión de oración mejora a las 6 o a las 7:30. Le estoy dando un mejor ejemplo que son los que suceden. Mejor no nos quedemos a comer al mediodía, todo el día el domingo en la iglesia. Bueno, el liderazgo lo ha determinado así, y no es un capricho. Creemos que es por el bien espiritual de la iglesia. Cuando decidimos, cuando decide el pastor, decide las cosas no por capricho, por su conveniencia, sino porque piensa en el bien espiritual de ustedes. Y estoy dando estos ejemplos que son los que surgen de incomodidades que ponemos nuestro gusto, nuestras comodidades, por encima de las decisiones del pastor. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de simples decisiones. Venir el domingo a las 10, quedarnos a almorzar y tener un estudio bíblico.
Bueno, uno ya se acostumbró y es de gozo y espera el domingo, y es un gozo enseñar y estar acá. Pero si no estamos dispuestos a eso, mire, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para estar bombardeados en nuestro trabajo, en la familia, la televisión, hora de televisión, hora de celular, con incrédulos. ¿No creen que es sabio estar el más tiempo posible el domingo recibiendo la palabra en comunión con los hermanos? Un miércoles cada 15 días. Estamos hablando de reunión de oración. Creemos que la oración mueve a Dios, creemos que la oración tiene el poder para traer almas a Cristo también, que la oración. Y a veces nos quejamos porque a las 7:30 nos tenemos que quedar un rato, una reunión cada 15 días. Bueno, no se trata de mis gustos ni los deseos míos, sino de a dónde apunta el liderazgo y la visión que tiene el pastor para el beneficio espiritual de la iglesia. El autor dice, si muchos de los cristianos de hoy no están de acuerdo con una decisión de los pastores, protestarán. Y ha pasado en la iglesia. Incluso por estas pequeñas cosas han intentado boicotear el liderazgo, la iglesia. Y con esa excusa se quedan en casa para mostrar su descontento. Muchos cristianos creen que pueden tomar lo que les gusta y dejar lo que no les gusta de una iglesia, y no es así. Este tipo de cristianos ponen su juicio personal por encima del juicio del liderazgo de la iglesia. El autor pregunta, ¿cuántas iglesias se han dividido o se han creado nuevas iglesias por cuestiones de poder, de control, y no por cuestiones legítimas bíblicas? Acá no estamos hablando de gusto, estamos hablando de una visión pastoral. Estamos hablando de lo que dice Cristo, no de qué me gusta a mí y qué no. Es triste saber que cristianos que parecen amar al Señor mantienen a sus familias en casa los domingos por la mañana. Me temo que gran parte de lo que está detrás del creciente movimiento de iglesia en casa, desde el rol de los ancianos ordenados, pastores ordenados, se minimiza o incluso se elimina. Es una actitud contra la sumisión. Tenemos la iglesia en casa, es suficiente. Si vemos la Escritura, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa, pero si tenés una iglesia cerca sana, o estabas yendo a una iglesia y dejás de ir por cuestiones, reunión a las 5, reunión a las 7, déjame decirte que vas por mal camino. Continuamos con la autoridad de los miembros y vamos a ver 5 cosas importantes donde los miembros tienen autoridad. Primero, afirmar a nuevos miembros. Una de las responsabilidades de los miembros de la iglesia, y cuando digo responsabilidad es que tienen la autoridad para hacerlo, es afirmar a nuevos miembros. Y acá ven que lo hacemos. Hacemos pasar al frente después de un determinado tiempo, ellos dan testimonio de su salvación y la congregación tiene un tiempo, 2-3 meses, para verificar si su testimonio de salvación es verdadero, es genuino. No por sus palabras, obviamente, sino por su vida, por su matrimonio, no que sea perfecto e infalible, sino que dentro de todo vive una vida conforme al Evangelio. Y todos los nuevos miembros deben ser afirmados por la iglesia, y es lo que hacemos aquí. Son admitidos como miembros. Segundo, también la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de elegir a sus líderes. La congregación no solo tiene la autoridad de afirmar a los nuevos miembros, sino también de afirmar a sus propios líderes. No es el Estado, no es otra organización ajena a la iglesia la que tiene este derecho o responsabilidad, sino que pertenece a la iglesia local, tampoco a otra iglesia. Por ahí han visto que vienen otros pastores de otro lado a... No, pueden venir
de visita, pero ellos no tienen la autoridad de poner o sacar pastores, sino la iglesia local. Cada iglesia local tiene la responsabilidad y autoridad de elegir a sus líderes, de poner y de sacar también si así lo requiere. Otra responsabilidad de los miembros, pedir cuentas a sus líderes. Los miembros son responsables de someterse, como vimos, a los pastores, pero los miembros también son responsables de hacer que sus ancianos rindan cuenta a la congregación. No está mal si le preguntan al pastor o a mí, si bien no soy pastor, pero doy la palabra, cómo está mi vida espiritual, cómo preguntarle a mi esposa cómo estoy con ella, cómo estamos. No está mal. Y obviamente, sobre todo, la responsabilidad de la iglesia es salvaguardar la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Esa responsabilidad de todos los miembros. Y el reconocimiento y la aprobación de los pastores por parte de la congregación. Nombrar diáconos, pastores, líderes y también destituir, y esto es lo más difícil, quitar a los que no cumplen ya con los requisitos bíblicos que vemos en 1 Timoteo 3, de 1 al 7, que el hombre tiene que ser el pastor, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etc. Ahora, eso es algo difícil que pase en una iglesia. Generalmente, cuando la iglesia, una iglesia bíblica, se levanta con fundamentos bíblicos sobre el líder porque no está andando bien en su vida, no tiene a sus hijos en sujeción, quizás no está estudiando la palabra, no se está preparando, o cae en un pecado de inmoralidad, generalmente el hombre, el pastor, se queda aquí en el púlpito y no se mueve. Nos ha pasado, venimos de una experiencia así, y es difícil. Tiene que haber en el hombre ese que está a cargo humildad, reconocimiento de pecado, reconocimiento que no está siendo apto para la obra y quizá es necesario, si no cayó en un pecado de inmoralidad, que ya obviamente lo desacredita, pero quizá pueda apartarse un tiempo para ocuparse de su familia y otros hermanos pueden por ese tiempo predicar la palabra, enseñar, y él por un tiempo ocuparse de su familia, orar con ellos, reconstruir lo que esté mal. Y no está mal, gloria a Dios, si un hombre tiene esa humildad para dar un paso al costado por un tiempo para volver a estar en comunión con el Señor y estar bien con su familia y sus hijos, pero es algo difícil. Cuarto, rendición de cuenta también de los miembros. Los miembros de la iglesia tienen la autoridad de pedirse cuenta unos a otros. Esto obviamente lo vemos a lo largo de las Escrituras, y esto es no para creerse uno más espiritual que otro, sino para mantener la unidad, la santidad, la verdad en la iglesia, para amar, edificar, cuidar y parecernos más y más al Señor Jesús. Los pastores, dice el autor, están llamados a dirigir el rebaño, y el rebaño está llamado a seguir la enseñanza y el ejemplo de sus pastores. Los pastores están llamados a capacitar a los miembros para que realicen la obra del ministerio. Los pastores no solo están llamados a cuidar del rebaño de Dios, sino también a equipar al rebaño para que se cuiden mutuamente. Esto es lo que habla este punto. Es para eso, para exhortarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Los pastores cuidan del pueblo desde una posición de liderazgo y una plataforma más visible, mientras que los miembros cuidan también del pueblo de Dios, podríamos decir, desde las sillas, no de una forma tan visible, pero también lo hacen, hermanos, y gloria a Dios por los que se preocupan por el bienestar espiritual de los demás, por los que oran por los demás, por los que genuinamente preguntan, ¿cómo estás, hermano? ¿Necesitas algo? Principalmente espiritual, pero también alguna necesidad material. Así también se vive el Evangelio. De eso también se trata. Esto significa, dice
el autor, que la autoridad de la iglesia se extiende a todos los miembros. Aunque nos guste pensar que nuestras creencias y prácticas no incumben a nadie más, en el cristianismo bíblico simplemente no es así. Como todo creyente estamos llamados a ser miembros de una iglesia local. Ser miembros de una iglesia local requiere que nos sometamos al cuidado y supervisión de sus ancianos y que nos sometamos al cuidado y supervisión de unos con otros. Y quinto punto, también es responsabilidad de la iglesia y tiene la autoridad de ejercer la disciplina. Esto es por último. Para que los miembros tengan la autoridad de pedir cuentas a sus ancianos y a sí mismos, deben tener poder. Y lo tiene la iglesia. Este poder es la disciplina. Aunque se necesitan testigos, y no vamos a explicar hoy cada paso uno a uno, dos, si es contra un pastor, que sea con testigos. Un solo miembro tiene el derecho y el poder de iniciar el primer paso de la disciplina de la iglesia, que se trata de la confrontación privada. La autoridad otorgada a la congregación para llevar a cabo la disciplina eclesiástica va incluso más allá de la autoridad que tienen los pastores. Los líderes de la iglesia no son libres de realizar el último paso de la disciplina por sí mismos. Aunque la confrontación privada puede realizarse uno a uno, aunque la confrontación privada puede realizarla a uno de los ancianos o a un miembro individual, la excomunión, llegado al último paso, es realizada por la congregación. Como conclusión, y la voy a leer completa porque la verdad está muy buena. La Escritura llama a todos los cristianos a someterse unos a otros. Incluso si nosotros, como cristianos individuales, tenemos mayor sabiduría y más madurez espiritual que los pastores o el pastor de nuestra iglesia. Otra vez, la Escritura llama a todos los cristianos a someterse unos a otros. Incluso si nosotros, como cristianos individuales, tenemos mayor sabiduría y más madurez espiritual que los pastores de una iglesia. Mientras nuestros ancianos, nuestros pastores, no abusen de su poder delegado, contradiciendo las Escrituras, estamos, iglesia, llamados a someternos y a apoyar las decisiones de ellos como iglesia. Para esto se necesita más gracia, amor, humildad, para someterse y apoyar a tu pastor o a los pastores, para mantenernos firmes, no en nuestras opiniones particulares, sino en lo que dice la Escritura. Y dice el autor, y afortunadamente el color de la alfombra no es tan importante como la belleza de los hermanos que habitan juntos en armonía. Cuán hermoso y dulce es ver a los pastores gobernar de acuerdo con los principios de la Escritura en el espíritu de humildad y amor. Y ver a la congregación buscando colectivamente ser solidaria y sumisa al gobierno y la autoridad de la iglesia. Y esta oración es del autor, pero que sea la nuestra. Que Dios nos conceda, hermanos, a la ICBR, la gracia de vivir este modelo de iglesia, que es un modelo divino. No va a ser perfecto mientras estemos acá, pero que allí apuntemos. Este modelo divino y bíblico que solo viene de la gracia de Dios, humildes en amor y en unidad. Que el Señor les bendiga, hermanos.